Los reptilianos ha sido una de las teorías conspirativas que más se ha movido en el mundo actual, ya que se considera que muchos de los famosos y políticos que viven en nuestra sociedad moderna son dichos seres. Pero ¿de dónde viene el origen de estos seres? ¿Será que son reales? Todas estas preguntas las vamos a resolver en este video. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. Bueno, a los reptilianos también se les conoce como reptiloides, draconianos o hombres lagarto. Su imagen física es como están viendo en pantalla, que parece al lagarto de The Amazing Spider-Man. En sí se dice que provienen de un sistema estelar llamado Alpha Draconis y que en la actualidad habitan en una gran red de cuevas subterráneas. La gente se refiere a ellos para hablar de seres que controlan la política, la sociedad y la mente humana, como tal por medio de su infiltración entre nosotros con el único objetivo de subyagarnos y esclavizar al ser humano. De hecho, se dice que uno de los principales reptilianos más famosos es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y es que tiene mucha lógica, ya que ese hombre controla Facebook y las redes sociales controlan la mente de las personas en el mundo moderno. Pero vamos a hablar un poco de los orígenes. En cuanto a los orígenes de los reptilianos, sabemos que arqueólogos y exploradores descubrieron en 1951 una biblioteca con más de 22.000 tablillas antiguas en lo que hoy es Irak. Estas tablillas contienen lo que sabemos que son las primeras escrituras de la Tierra y datan de unos 6.000 años atrás, cuando esta región de la Tierra se conocía como Mesopotamia, Sumeria y Babilonia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué carajos habían en esas tablillas? Pues se cuenta una historia que se refleja también en los libros del Génesis de la Biblia. Las tablillas cuentan la historia de una gran inundación que cambió la faz de la tierra y sus habitantes, y cuentan la construcción de una torre y la creación de la palabra hablada, lo que en la Biblia se relata como la Torre de Babel y el Gran Diluvio. En las tablillas y pergaminos encontrados había incluido un mapa estelar de lo que parece ser nuestro Sol y sus planetas, pues además el pergamino incluye descripciones detalladas de nuestro sistema solar que se corresponden con lo que hoy conocemos de él. Pero hasta aquí poco se habla de los reptilianos. Pasemos un poco para destapar este tema. Lo curioso es que en este mapa se incluye un planeta o nave espacial que orbita entre Marte y Júpiter, al que llaman Nibiru. Según los textos encontrados, Nibiru entró en nuestro sistema solar y colisionó con el planeta Tiamat. Los restos de Tiamat se convirtieron en Iridu, que es la Tierra tal como la conocemos hoy en día, y el resto sobrante de la explosión se convirtió en el cinturón de asteroides. Nibiru tomó una órbita alrededor de nuestro Sol que tardaba 3.600 años en pasar entre Marte y Júpiter. Entre años recientes y basándose en patrones de nuestro sistema solar, algunos astrónomos han estado buscando un planeta que tuviera esta misma órbita, lo que dio lugar al descubrimiento del planeta Plutón. La búsqueda de Nibiru continúa. Según los propios textos encontrados, esta información detallada fue dada por los nada más y menos que Anunnaki, y se los describe como una raza de dioses reptilianos que vinieron a la Tierra. ¿Y saben para qué? Pues en los escritos se dice que vinieron a extraer oro y otros elementos para usarlos en la protección de la atmósfera de su planeta. Esta teoría de dioses reptilianos de los cielos, creada por el hombre, no es para nada inusual y podemos encontrar rastros de la historia reptiliana en la mayoría de regiones de nuestro planeta. Y ustedes se deben de estar preguntando en cuáles regiones de nuestro planeta hay orígenes reptilianos. Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo,
En Japón, los emperadores afirmaban descender de dioses dragón que vinieron del cielo. También los aborígenes australianos enseñan sobre una raza reptiliana que vive debajo de la tierra y gobierna sobre los hombres. Ellos creen que descienden de una raza de dragones humanos. En China, creen que la reina serpiente, Nukua, se entrecruzó con los hombres. En la India se llaman a estos dioses reptilianos los Nagas y afirman que sembraron sus familias reales. En los países del este se encontraron rastros de una raza serpiente que creó al hombre. En el libro del Génesis de la Biblia se habla sobre gigantes que vinieron de los cielos para reproducirse con las hijas del hombre. Se les llamaban los Nifilín. También en África los llamaban Chitauri, como los villanos de los Vengadores, hijos de la serpiente, y los reyes de África afirmaban que descendían de dioses serpiente que vinieron del cielo. Y los que siguen, los indígenas de América, por ejemplo los mayas, hablaban que sus ancestros eran la gente serpiente, y los aztecas decían haber sido creados por una mujer serpiente. Los indios Hopi americanos creían que los dioses del cielo bajaban a reproducirse con sus mujeres y se referían a ellos como sus hermanos serpientes. Se habla mucho en internet que los reptilianos viven en largos túneles subterráneos y pueden habitar sobre otras dimensiones. Los reptilianos han constituido el grupo de los Illuminati, que por cierto ya tengo un video hablando sobre este grupo en el canal para que no se lo pierdan. Pero aquí rápidamente los Illuminati, que son seres de aspecto humano, pero que están bajo las órdenes de los reptilianos que siguen agendas políticas muy específicas para perpetuarse en el poder y controlar el mundo a través de la manipulación mediática. Como se los dije al principio, se dice pues en teorías que Mark Zuckerberg es uno de los reptilianos, y es muy obvio ya que Facebook controla la mente de las personas. También se dice que quieren manipular la genética humana y que buscan un gobierno mundial centralizado. Los Illuminati tendrían como misión el establecimiento de lo que tanto se teme, que sería el nuevo orden mundial. Hay muchas personas que piensan que los reptilianos y los Illuminati no existen. Eso cada quien verá si cree o no, pero se me hace muy interesante que muchas de las regiones que ya hablamos, como los japoneses, los indígenas, todos ellos siempre nombraban a las serpientes y los reptiles como sus madres, como los seres principales. Entonces yo no es que crea 100%, pero yo creo que hay una posibilidad de que estos seres extraños existan, que físicamente se parecen al lagarto de The Amazing Spider-Man. Pero ya veremos qué va pasando con el mundo y qué va a pasar con el supuesto orden mundial que se quiere alcanzar. Pero por mi parte yo no podría irme sin dejarles mis redes sociales y demás canales que estarán en la descripción de este video, y que también les recomiendo el PayPal del canal, ya que este canal no tiene ningún sustento económico para seguir sobreviviendo, así que algún apoyo económico no estaría mal. Ahí estará todo en la descripción. Así que yo soy Andrés y esto fue un expediente de misterio.